Bueno, voy a leer Efesios 4 del verso 11 al 16. Dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese verso 14 me parece que es supremamente importante para que se complemente lo que el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo dijo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. En un momentito les voy a decir sinónimos de estratagema y qué significa la palabra estratagema. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí Pablo menciona la manera en que se puede engañar a un hijo de Dios. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa palabra que usó el apóstol Pablo, estratagema, es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Y se usa especialmente para la operación o la maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo, desarmarlo y vencerlo. Así que Pablo usó un término militar y se dijo que a través de esa estratagema, de esa acción hábil y engañosa, se puede sorprender al Hijo de Dios, desarmarlo y por supuesto vencerlo. También la palabra engaño se traduce como una treta, un artificio, un ardid, una artimaña, una sutileza. Y en alguna versión bíblica dice que un engaño es una mentira tan hábil que parece ser la verdad. Ese es el engaño. La mejor definición de un engaño es que es una mentira tan hábilmente presentada que parece la verdad. Bueno, el engaño tuvo su origen en Satanás. El capítulo 3 del Génesis dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y le dijo a ella, a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ese ni le tocaréis Dios no lo había dicho, para que no muráis, añadió la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y entonces versículo 13 dice que Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí se nota entonces la treta, el artificio, el ardid, la artimaña, la sutileza con que la serpiente engañó a Eva. Así que el origen del engaño está en Satanás. Luego aparecen los falsos profetas, yo los he llamado como instrumentos del engaño. Por allá en el capítulo 14 y verso 14 de Jeremías aparece un texto interesante. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Y esos profetas no solamente eran los de la antigüedad, los ancestrales por allá, son los de ahora más que todo. Ahora estamos llenos de profetas modernos que lo único que hacen es predicar visiones mentirosas, vanidad y engaño. Y Jeremías 23, 26 dice la Biblia: ¿hasta cuándo
estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Así que profetas del engaño y de mentira siempre han habido. Y el más grande ardid del engaño se gestará en el tiempo del anticristo, porque mirándolo bien, el engaño va a ser la principal arma del anticristo. En el capítulo 8 de Daniel y el verso 25, dice proféticamente Daniel, hablando de la bestia, que con su sagacidad hará prosperar el engaño. Mire cómo dice de claro, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Que eso será su carta de presentación. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y Pablo también, entendiendo que una de las principales armas del anticristo será el engaño, también lo registró, y la Biblia habla en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque es bueno aclarar eso, que el engaño del anticristo será para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esos que se pierden, pues obviamente en ese caso no será la iglesia, porque ya la iglesia para ese momento estará con el Señor. El engaño normalmente tiene un propósito. Todo lo que el diablo hace tiene su razón de ser y tiene su objetivo principal, su propósito. Por eso fue que el apóstol Pablo recordó el evento del huerto del Edén y se lo dijo a los corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 11, los versículos 2 al 4, el apóstol ahí les expresa a los corintios el celo que tiene por ellos. Les dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí les relata lo sucedido en el Edén con Eva. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, puede haber una fidelidad a Cristo, pero no sincera, y eso es un engaño. Y Pablo luego en el versículo 4 quedó registrado sus palabras cuando dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que esa preocupación estaba en el apóstol Pablo. Sin embargo, él en su momento dijo que su exhortación no procedía de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Primera a los Tesalonicenses 2:3 dice eso. Dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y me gustan muchísimo las palabras de Juan. Hay una frase de verdad que a mí me impactó, lindísima, y tiene una profundidad enorme cuando dice, ninguna mentira procede de la verdad. Es que de la verdad no puede salir la mentira, eso no tiene sentido. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso fue lo que escribió Juan y quedó en el capítulo 1, capítulo 2 de la primera de Juan, versículo 18. Y lo asoció al último tiempo. Me parece que esto aquí es importante, porque no solamente está la definición filosófica profunda de que ninguna mentira procede de la verdad, sino que lo relacionó con el último tiempo, que es en el que estamos viviendo hoy. Dijo Juan, hijitos, eso es primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y aquí es la frase, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso tiene que ver con creer en la encarnación de Dios, en la manifestación de Dios como ser humano. Ahora, dijo Pablo además, dijo Juan, perdón, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo del principio se remonta a lo que enseñaron los apóstoles, básicamente, ¿no? Y lo que está en los orígenes bíblicos, por supuesto. Ahora, si lo que habéis oído, dice Juan, desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Es decir, no es tiempo de estar remodelando la doctrina sigue siendo estable. Nosotros somos los que progresamos al conocerla, pero la doctrina sigue siendo igual. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre esto, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Mire que Juan también se inquietaba por lo del engaño. Sin embargo, Juan sabe que en el pueblo de Dios hay una unción. Dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cómo saco yo la verdad? Porque es que aquí la clave es la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero bueno, entonces, ¿dónde está la fuente de la verdad? La fuente de la verdad es la palabra de Dios. ¿Dónde más vamos a ir? Segunda Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, víctimas y victimarios del engaño. Pero dijo Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Así que la verdad persuade, se conoce, sabiendo, dijo, de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Y aquí mire cómo está de claro que la palabra de Dios es fuente de toda la verdad. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que si usted no quiere ser engañado, no se salga de la palabra de Dios. Ella es la que marca el camino real de la verdad. Por eso conocer la palabra de Dios es la clave. Y aquí va la respuesta a algunas preguntas que podrán surgir a continuación. ¿Cuál es la clave para no ser engañados? Pues conocer la palabra de Dios. Mateo 22:29 dice, el Señor dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Estamos errados. Si no tenemos la palabra de Dios abierta, estamos equivocados totalmente. Que eso es lo que le ha pasado a muchas organizaciones religiosas que cerraron la palabra de Dios y abrieron sus propias ideologías, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y ese es un error gravísimo. Me estoy acordando en el momento de lo que pasó con los habitantes de Berea. El capítulo 17 de los Hechos, el verso 10, cuenta que cuando los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, pero dice que estos, o sea, los habitantes de esa ciudad llamada Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esa palabra noble podrá entenderse como más inteligentes, pudiéramos pensarlo en el momento, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero mire lo que hicieron, dice la Biblia, escudriñando cada día
las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me parece que eso es importantísimo. Usted tiene que ir a oír la palabra de Dios, pero luego vaya y corrobore que lo que le están predicando es la palabra de Dios. No deje que le cambien el mensaje, porque no puede ser. Ahora, es que no puede haber otro fundamento. No puede haber otro fundamento. El apóstol Pablo se lo recordó a los efesios y hoy para nosotros es vigente. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero no de los apóstoles de hoy, no de los profetas de hoy, sino de aquellos hombres que estuvieron directamente con el Señor, que fue a ellos a quienes se les encargó la palabra y a quienes se les reveló el mensaje, como a Pablo. Entonces hay que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí es de quien dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que ahí es donde ya empieza a aparecer Jesucristo como la piedra del ángulo, la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio, que de eso les voy a hablar a continuación. Primera a los Corintios 3:10 también el apóstol Pablo dijo que la gracia de Dios le ha sido dada, y él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Pues Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que por ahí ya empieza todo. Toda doctrina que no tenga a Jesucristo como el fundamento, que no presente a Jesucristo en la esencia de lo que Él es, que no conozca a Jesucristo como el Dios hecho carne, ya de antemano se ve que tiene un grado altísimo de engaño. Entonces por ahí ya empezamos a darnos cuenta cómo es que el engaño aparece cuando Jesucristo no es el fundamento. Ahora, el apóstol Pablo dijo que no había otro evangelio más que el que está claro. Dijo, y quedó en los Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclaró, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero el apóstol fue supremamente claro, me parece que no hay forma de pensar de otra manera. Dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál fue el evangelio que predicó Pablo? El evangelio que descansa en la persona de Cristo. Ahí es donde arranca el verdadero evangelio que tenga a Jesucristo como fundamento. Así que si el apóstol Pablo llegara a decir que ya el fundamento no es Cristo, sino otro personaje, de una vez habrá que desecharlo. O si hasta un ángel del cielo viene y nos dice que ya Jesucristo es cualquier persona, cualquier ser, cualquier personaje, eso ya de antemano me da a entender que no es la sana doctrina. La advertencia está clara, está supremamente clara. En Colosenses 2:7 dice la Biblia: arraigados y sobreedificados en él. Mire cómo ya empieza a definirse dónde está la verdad. Es aquella que está arraigada y sobreedificada en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y volvió y lo dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, toda filosofía, toda enseñanza, toda tradición que desplace a Cristo, que minimice a Cristo, téngalo por un engaño, no es evangelio. Es que el evangelio por naturaleza es cristocéntrico, y por favor, présteme un poquito de atención, porque aquí está la clave de todo. ¿Cómo conocer el engaño? ¿Cómo saber que una doctrina es engañosa?
cuando Jesucristo es minimizado, cuando Jesucristo es subvalorado, cuando Jesucristo es tenido en poco, cuando Jesucristo no tiene la preeminencia, cuando no se conoce a Jesucristo como lo que Él es. Por eso la vida eterna es conocer a Jesucristo. Entonces, una doctrina que no presente a Jesucristo como el Dios verdadero hecho carne es un engaño. El evangelio por naturaleza es cristocéntrico. Colosenses 2:6 en adelante, yo quisiera invitarlo a que si tiene la Biblia, ábrala, porque es sorprendente cómo en este pasaje que yo voy a compartirles, todo se refiere a Jesús, todo al Señor Jesús, todo. Vamos a mirar cómo habla tanto de estar en Él, en Él. Esa expresión en Él se repite muchas veces. Vea, mire usted qué curioso. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 12, al 13 mejor. Vea la cantidad de veces que habla dice de Él o en Él. Mírenlo. Primero, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. En el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Sí? Verso 11, en Él también fuisteis circuncidados. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, resucitados con Él. Y en el verso 13 dice, y os dio vida juntamente con Él. Esa palabrita, Él, en Él, con Él, da a entender que es que no puede haber un evangelio sin Cristo. Cristo es el origen y es el destino de la doctrina. Cristo es más grande que todas las doctrinas. Todas las doctrinas se resumen en Cristo. Es decir, Cristo es el origen y el destino de la doctrina. Por eso Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Grave es eso. Si hay una doctrina, un cuerpo de doctrina en donde Cristo no tenga la preeminencia, délo por un engaño con toda certeza. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro del cristianismo. Nuestra fe cristiana está basada en la revelación de Dios, así que es diferente de todas las otras religiones. En el cristianismo Jesucristo constituye el fundamento de nuestra fe y las más grandes doctrinas de la Biblia tienen su identificación en Cristo: la santificación, la justificación, la redención, la propiciación. Primera a los Corintios 1:30 dice eso: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Cristo es más que todas las doctrinas. Y en primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que los más grandes tesoros están escondidos en Cristo. Como dijo Pablo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No se puede buscar a Dios fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que el verdadero evangelio es aquel que presenta el señorío de Cristo. El evangelio auténtico siempre resaltará a Cristo. Su grandeza siempre será mostrada, y escúcheme, la cumbre de todo mensaje siempre será Cristo. Él tiene que ser la primera y la última palabra. Y termino diciendo, así que como Pablo dijo,
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hermano, con esto creo que dejo mi ponencia por si hay forma de hacer unas 2 o 3 preguntitas, pero esta es la clave de todo. Cristo tiene que ser el centro de la verdad, porque Él es la verdad, y toda doctrina que tenga a Jesucristo por allá en segundo o tercer lugar, toda doctrina que no conozca a Jesucristo es un engaño del diablo, por más sutil que sea, por más hermosa que parezca ser, pero no deja de ser una mentira tan hábil que parece una verdad. Dios les bendiga y gracias por su atención. Gracias, hermano Héctor. Oiga, qué bendición esta palabra, qué bendición todas estas aclaraciones. Como dijo al principio, no es argumento, es Biblia, es palabra de Dios. Quiero, pues sí, el año se remonta a los orígenes del pecado, de acuerdo a lo que escuchamos al principio. Y eso da pie a lo que es la corrupción doctrinal. ¿Qué tan dañina hoy es la corrupción doctrinal para alguien que quiera ser salvo? Bueno, hermano, ¿me escuchó, hermano? Sí, señor. Sí, señor. Un poquito entrecortado, pero sí se escuchó. Es que, hermano, el propósito del engaño del diablo es hacer que la gente se pierda. ¿Qué otro propósito tiene el engaño? Es que la gente quite la mirada de Cristo y la ponga en otras cosas y termine perdiendo su alma. ¿Qué es lo que va a pasar con el anticristo? Va a engañar al mundo. ¿Para qué? Para que los que se pierdan estén más extraviados todavía. Así que detrás de todo ese ardid, detrás de ese artificio o artimaña del diablo, lo que se busca es que el hombre se confunda y no alcance a percibir a Jesucristo como lo que Él realmente es. Así que el propósito del engaño del diablo es que el hombre se pierda, no hay más, no es otra cosa. Digamos que hay un simpatizante, hay una persona que no tiene mucho conocimiento, que apenas está con esa intención de ser salvo, que apenas está como buscando, pero encuentra esa variedad de caminos, él poniéndonos, digamos, en la posición de que no tiene conocimiento, que apenas quiere ingresar o a conocer la verdad. ¿Cuál sería entonces, así definitivamente, esa recomendación por la palabra que se le daría a ese amigo, a ese hermano que está iniciando, a ese que está escuchando esta ponencia, hermano Héctor? Bueno, me parece que a esa persona le queda muy bien eso, lo que les cité ahorita del capítulo 17 de los Hechos, de los de Berea, que oían la predicación, oían la palabra de Dios y se iban a confirmar a ver si esas cosas eran así. Entonces, un simpatizante no debe, como se dice pues en el argot popular, tragar entero. Es cuestión de que yo voy y escucho la palabra de Dios, pero a mí me tienen que mostrar bíblicamente que lo que me están diciendo es así. Ahora, yo tengo que meterme mucho con Dios y de alguna manera abrir el corazón para que Dios también me revele y me muestre, porque la revelación de Dios es supremamente importante. El apóstol Pablo no fue un hombre enseñado por nadie. Todo lo que él conoció de Dios
fue a través de una revelación. Entonces me parece que las personas que están escuchando el Evangelio, hombre, no se queden callados, deben estar inquietos, deben estar preguntando, indagando y sobre todo volverse lectores de la palabra para que corroboren y confirmen que lo que se les está predicando es la verdad. Gracias, hermano Héctor. Qué bendición y qué tan oportuna estas explicaciones, estas recomendaciones a un amigo, a un simpatizante, a alguien que está allí iniciando su vida cristiana. Y creo que a tiempo llega y todos los que nos alcanzan a escuchar y pueden estar por allí atentos a todo lo que estamos presentando en esta noche, en el nombre del Señor. Queremos agradecerle, hermano Héctor, de manera muy especial. No sé si de pronto ya palabras finales. Agradecerle de verdad mucho a usted. Sabemos que debe desconectarse rápido porque también tiene otro compromiso, pero de verdad qué bendición tenerle aquí y haber escuchado esa palabra tan especial, tan hermosa. No sé si de pronto, hermano Florencio, alguien que tenga algunas palabras aquí, pero a usted, hermano Héctor, le agradecemos de verdad con el alma, con el corazón, a usted por su trabajo. Que Dios me lo bendiga, muy especial. Gracias, hermano Oscar. Sabe que un detalle que no quiero dejarlo pasar es que la verdad de Dios transforma, la verdad de Dios impacta, la verdad de Dios cambia la vida. La verdad de Dios muestra el horizonte completo. Entonces, cuando yo recibo la verdad, esa verdad hace que en mi corazón arda ¿qué le digo yo? La misma presencia de Dios. Uno va a la iglesia y uno siente la verdad de Dios, hermano, porque lo transforma, lo cambia. Es decir, uno mismo se vuelve una evidencia de que lo que está oyendo es la verdad porque es la palabra de Dios. Así que lindísimo, de verdad, yo recomiendo a todos los que están escuchando este programa hoy a meterse con Dios y a dejar que Dios les abra el corazón. Y hay una cosa muy importante y es que hay que desaprender una cantidad de conceptos y cosas raras porque mucha gente no logra percibir la verdad porque están llenos de una cantidad de prejuicios. Entonces, para uno poder recibir la verdad de Dios, tiene que despojarse de todo, como se dice, borrón y cuenta nueva, desaprender para aprender. Creo que esa es una clave y cuando uno logra aprender la palabra de Dios, se cumple lo que dijo Juan, ya uno tiene la unción de Dios y ya uno sabe fácilmente cuando alguien está diciendo lo que es mentira. Eso nos pasa. O sea, uno se vuelve tan práctico con eso de la verdad que nos pasa como a esos músicos que tienen un oído perfecto. Esos músicos con oído perfecto total, ellos pueden oír un coro de 100 voces y ya saben cuál de todos está desentonado. Es una calidad de oído hermosísima. El Hijo de Dios aprende a conocer tanto la verdad, aprende a conocer tanto a Jesucristo, que cualquier detallito, por mínimo que sea, desentona y él con el oído espiritual lo detecta fácilmente. Les mando un abrazo muy especial para todos, los felicito por este bonito programa y recuerden que tienen por aquí un amigo en Medellín para servirles. Que el Señor Jesús les bendiga, gracias por la invitación.